chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Osorio. En este vídeo vamos a hacer un repaso sobre todo el tema de división celular, así que no os lo perdáis porque tenemos este esquema esperándonos con todas las fases del proceso de mitosis y todas las fases del proceso de meiosis 1 y meiosis 2. Vamos a ir comparando los procesos que ocurren en cada tipo de división y los vamos a ir comparando entre ellos para que nos sea más fácil responder luego a esas preguntas que a veces aparecen en nuestros exámenes, donde nos hacen ahí un lío de preguntas de cuántos cromosomas tengo en este determinado momento del ciclo celular, cuántas cromátidas, qué ploidía tiene la célula en este preciso momento, ¿vale? Todas estas preguntas que muchas veces nos hacen bastante lío. Así que vamos a tratar de esquematizar todo, de colocarlo muy bien, para que no nos cueste nada esos ejercicios y podamos resolverlos muy fácilmente. Así que vamos a ello. Para estos esquemas hemos escogido una célula 2n igual a 4. Repasamos lo que significaba esto. Cuando tenemos una célula 2n, tenemos una especie que es diploide, es decir, que de cada tipo de cromosoma tenemos dos, ¿vale? Tenemos los cromosomas por parejas de cromosomas homólogos, uno procedente del padre y otro procedente de la madre. Bien, y luego, como nos dice que 2n es igual a 4, recordar que 4 es el número total de cromosomas que tiene que aparecer en nuestro dibujo. Esto nos va a servir muy bien para ejercicios donde nos pidan dibujar una célula en concreto. Así que esto significa que tengo que dibujar en total 4 cromosomas, ¿vale? Y si despejo n, me saldría el número de parejas de cromosomas o número de cromosomas diferentes que tiene mi célula. Por lo tanto, como yo tengo dos parejas de cromosomas homólogos, pues para estos dibujos he decidido dibujar uno en rojo y otro en verde, para que sepamos en todo momento quiénes son los cromosomas homólogos y quiénes son cromosomas distintos, ¿vale? Bueno, lo primero es que nos vamos a ir a esta primera línea, que por cierto es el proceso de mitosis, que veo que no lo habíamos puesto, ¿vale? Esta primera fila. Vale, en la mitosis tenemos previamente una interfase que pertenece a nuestro ciclo celular, que recordar que es como una preparación para esta división celular, donde la célula crece, sintetiza orgánulos, proteínas, duplica su ADN, muy importante, más en concreto en la fase S de la interfase. Entonces, muy importante que recordemos que anterior a la fase S, que tenemos la fase G1, aquí la célula tiene cromosomas formados por una sola cromátida. Lógicamente en la interfase este material genético está sin condensar, pero lo he pintado ya condensado para que nos hagamos una idea de cómo nos encontramos a los cromosomas en ese momento. Entonces la célula de la que partimos es diploide porque tiene dos cromosomas de cada tipo, pero cada cromosoma está formado únicamente por una cromátida. Después va a suceder la fase S, donde sintetizamos una nueva cromátida para cada cromosoma o donde duplicamos el ADN. Por lo tanto, después de que ocurra la fase S, que tenemos la fase G2, en la G2 yo sigo teniendo mi célula diploide, la ploidía no va a cambiar en la mitosis, ¿vale? Pero formada por cromosomas de dos cromátidas cada uno. Vale, ya tenemos nuestra célula preparada para entrar en la fase de división del material genético, o lo que llamamos mitosis, dividida en 4 fases, ¿vale? En profase, metafase, anafase y telofase. Aquí abajo en negro tenemos escrito los principales acontecimientos que ocurren en cada fase. Lo que pasa es que no tenemos especificado exactamente pues qué cantidad de material genético tenemos, ¿vale? Para irlo comentando dependiendo del tipo de división que nos encontremos. Entonces, en este primer caso, en la profase, tenemos que ocurre la condensación del material genético, ¿vale? En concreto, pues aquí se están condensando nuestros 4 cromosomas de 2 cromátidas. Bien, también va a aparecer el uso acromático o uso mitótico, ¿vale? Que vemos aquí que se está formando. Importante, en este caso tenemos dibujos de célula animal, por lo tanto, sí que puedo dibujar esos centriolos. Recordar que si representásemos una célula vegetal no teníamos ese par de centriolos, por lo tanto el uso acromático se va a formar de igual manera, pero quien se encarga de su formación y de dirigir su ensamblaje va a ser la membrana del núcleo. Bien, y por último tenemos que va desapareciendo la membrana nuclear, ¿vale? Que por eso la tenemos así
dibujada con puntitos. Vale. En la siguiente fase, en la metafase, se van a alinear en el plano ecuatorial de la célula, en la placa ecuatorial, todos nuestros cromosomas. Todos. Es decir, que en este caso pues vamos a tener una fila con 4. Tener en cuenta que este dibujo lo podemos extrapolar a una célula humana. Entonces aquí se condensarían 46 cromosomas, aquí tendríamos una fila de 46 cromosomas, ¿vale? Todo esto nos va a ser bastante útil para nuestros ejercicios. Así que tenemos alineados los cromosomas en el centro de la célula y cada cromosoma se une al uso mitótico o uso acromático mediante los cinetocoros, esas estructuras proteicas, ¿vale? Que sirven de unión al uso. En la siguiente fase, en la anafase, es como que se van a partir por la mitad. Por lo tanto, lo que ocurre en una anafase es la migración hacia los polos de la célula del material genético. En este caso, ¿qué es lo que está migrando realmente? Que va a ser diferente en cada tipo de división. Pues aquí lo que vamos a tener migrando son cromátidas hermanas, idénticas. Es decir, cromátidas del mismo cromosoma, ¿vale? Por tanto, hermanas e idénticas entre sí porque en la mitosis, que es una reproducción asexual, no hay recombinación. Así que cada célula va a recibir exactamente lo mismo. Y por último, en la telofase de la mitosis, vamos a tener que vuelve a aparecer la membrana del núcleo, nuestro material genético se está descondensando, vuelve a formar, vuelve a encontrarse en forma de cromatina y va a desaparecer el uso mitótico también, porque ya hemos terminado de llevar ese material genético a los polos. Además de esto, pues como tenemos una célula animal, hemos representado ahí como que comienza a formarse ese surco de división o ese anillo contráctil de actina y miosina que terminará por separar en dos células hijas en el proceso siguiente, que sería la citocinesis, ¿vale? O separación del citoplasma. En este caso, aunque el material se está descondensando, lo he vuelto a pintar así para que veamos perfectamente qué tipo de material tenemos y por tanto nos quede clara la ploidía de nuestra célula. Si os fijáis, como han migrado N cromátidas, ¿vale? Tenemos 4 cromátidas en cada polo de la célula. Como son iguales 2 a 2, seguimos teniendo parejas de cromosomas homólogos y por tanto mi célula sigue siendo 2N. Así que en este proceso de mitosis hemos obtenido células idénticas a la célula madre de la que partimos. Idénticas porque tienen la misma cantidad de información genética y además la información es exactamente la misma porque no ha habido recombinación. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a pasar al proceso de meiosis. En la meiosis, vamos a poner aquí, que aquí tenemos en esta segunda fila la meiosis 1 y en la tercera fila la meiosis 2. Vale. Lo primero que ocurre antes de comenzar con la meiosis 1 es que nuestra célula inicialmente pues es 2N igual a 4, ¿vale? Y tenemos cromosomas de una cromátida. Va a ocurrir una interfase con una duplicación del ADN de igual manera que ocurría en la mitosis, ¿vale? Así que antes de la fase S tenemos cromosomas de una cromátida y después tenemos cromosomas de 2 cromátidas. Vale, ahora partimos de esta célula y cuidado porque como estamos en un tipo de reproducción sexual, va a haber una recombinación o un intercambio de fragmentos genéticos. Por lo tanto, muy importante, en la profase vamos a tener que primero los cromosomas se van a aparear por parejas de cromosomas homólogos formando lo que conocemos como tétradas o bivalentes, que son conjuntos de 2 cromosomas homólogos. Y esos cromosomas homólogos se van a intercambiar fragmentos, ¿vale? Entre 2 de sus cromátidas, entre cromátidas no hermanas, que son las que quedan hacia adentro, ¿vale? De esta bivalente. Bueno, por lo tanto, por eso en este caso los hemos pintado solo el dibujo, ¿vale? Y luego hemos pintado como unas líneas que serían esos fragmentos que se han intercambiado entre los cromosomas. Vale. Más en concreto, hemos indicado que aquí estamos dibujando el paquiteno, que es donde ocurre esa recombinación o ese crossing over. Vale, una vez tenemos esta recombinación, en la misma profase, los cromosomas comienzan a separarse, pero no se separan del todo, sino que quedan unidos por los quiasmas o zonas donde ha ocurrido ese
retrocruzamiento o esa recombinación genética, ¿vale? Así que no los terminamos de separar del todo y en la siguiente fase se colocarán, como no, en el plano ecuatorial de la célula de nuevo. Lo que pasa es que ahora, claro, tenemos que modificar un poco eso, porque ya no tenemos la alineación de N cromosomas, sino que, bueno, de 2N en este caso, sino que tenemos la alineación de N bivalentes. Es decir, que como yo tengo 4 cromosomas, pero están formando parejas de cromosomas homólogos, pues yo voy a tener alineadas 2 bivalentes o 2 tetradas. Si hablásemos de una célula humana, cuidado porque ahí tenemos 46 cromosomas en total, pero en la meiosis 1 se alinearían en el centro de la célula 23 tétradas o 23 bivalentes, ¿vale? Bien, lo siguiente que va a pasar es que esta tétrada o bivalente va a terminar de romperse o separarse por esas zonas que hemos denominado quiasmas, y entonces en la anafase 1 van a migrar a cada polo de la célula cromosomas completos de 2 cromátidas ya recombinados, ¿vale? Aquí es como que partimos por la mitad de nuevo. Lo que pasa es que como tenemos alineadas parejas, se rompe la pareja y migran cromosomas completos recombinados, ya no son iguales, a cada polo de la célula. Y por último, en la telofase 1, pues va a pasar exactamente lo mismo, la descondensación del material, la aparición de la membrana nuclear y la desaparición del huso, con la diferencia respecto de la mitosis de que aquí lo que se descondensa son cromosomas completos ya recombinados y tenemos uno de cada tipo. Fijaos que de aquí a aquí lo que hemos tenido es la formación de una célula haploide o de una célula N. Por lo tanto, decimos que en la primera división meiótica hemos tenido una reducción cromosomal. Vale, y ahora vamos a tener una segunda división que nos va a recordar muchísimo a la mitosis. De hecho, va a ser exactamente igual, podemos decir, solo que con la diferencia de que partimos con células que tienen sus cromosomas recombinados, en vez de tener sus cromosomas iguales como teníamos al principio, ¿vale? Así que ahora estas dos células que se nos forman aquí, cuando esto se divida en la citocinesis, las cogemos y son las que van a llevar a cabo una segunda división meiótica. Fijaos muy bien que yo parto de células N y como ya tengo cromosomas formados por 2 cromátidas, aquí no va a ocurrir una duplicación del ADN, sino que mi célula la cojo tal cual, ¿vale? Esta sería una representación de una de las dos, y no ocurre una fase S, la tenemos ahí tachada, sí que va a tener un proceso de preparación para la división, pero no ocurre división, o sea, no ocurre duplicación del ADN, ¿vale? Y entonces partimos de nuestra célula, que ahora es N igual a 2, y tiene 2 cromosomas con 2 cromátidas cada uno, y los cromosomas están ya recombinados. Bien, es decir, que tienen sus cromátidas distintas entre sí, aunque sean cromosomas hermanas o cromosomas del mismo cromosoma. O cromátidas del mismo cromosoma, perdón. Vale, así que nos vamos a la profase 1, vemos que va a pasar lo mismo que en la profase de la mitosis, que se condensa el material genético, aparece el huso, ¿vale? Y va desapareciendo progresivamente la membrana nuclear. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí se condensan cromosomas sin recombinar, ¿vale? Cromosomas que tienen sus 2 cromátidas iguales, y aquí lo que condensamos son la mitad, porque es una célula N, y condensamos cromosomas ya recombinados. En la siguiente fase, por lo tanto, lo que se nos va a alinear en el centro de la célula van a ser estos cromosomas ya recombinados. Y en el siguiente paso, estos cromosomas ya recombinados son los que se van a romper por el centrómero, por la mitad, y van a migrar a cada uno de los polos cromátidas ya recombinadas, ¿vale? Así que fijaos que es exactamente lo mismo que pasa arriba, pero añadiendo al final ya recombinados, diríamos, ¿vale? Una vez migren nuestras cromátidas, vamos a tener en la última fase, que es la telofase, que llegan a cada polo de la célula N cromátidas, ¿vale? Las mismas que teníamos al principio, 2 cromátidas diferentes, ya recombinadas entre sí, ¿vale? Y se van descondensando progresivamente. Por lo tanto, esta célula es N, porque solo tiene
un cromosoma de cada tipo y va a ser exactamente una célula N igual a 2 con cromosomas de una cromátida. Volverán a aparecer las membranas nucleares, ocurrirá una citocinesis y entonces en total, en todo el proceso de meiosis, habremos obtenido 4 células haploides. Aquí sí que tenemos diferencia entre la célula madre que teníamos al principio, que era 2N, y las 4 células hijas que obtenemos, que son N. Bueno, chicos, pues acordaos de que todo esto lo podéis extrapolar haciendo una regla de 3, ¿vale? Todo aquí lo que sea se alinean 4 cromosomas, pues lo podemos pasar a 46 cromosomas totales que tendríamos en nuestra célula humana. Aquí, por ejemplo, se alinean 23 bivalentes, ¿vale? Siempre la mitad. Entonces, tener en cuenta eso de que podemos jugar con las cantidades para aplicar todo esto a distintos tipos de células o para resolver ejercicios típicos de selectividad sobre células humanas con 46 cromosomas. Así que nada, chicos, espero que os haya servido mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.